según su finalidad y su función, la evaluación inicial o diagnóstica. Esta es una evaluación que generalmente se hace al inicio de un proceso se hace al inicio, el punto de partida de un proceso de enseñanza, para recoger información que es sumamente valiosa. Por ejemplo, para ver qué conocimientos poseen los estudiantes, qué habilidades previas y qué requieren para el inicio del proceso de aprendizaje que se ha planificado. Por ejemplo, ocurre mucho en matemática, cuando un estudiante ingresa a la educación superior, que en matemática se debe ver qué conocimientos base trae, porque es diferente dependiendo de los establecimientos que vengan, etcétera, etcétera. Y si yo como profesor tomo la decisión, no, voy a partir desde este punto, quizás muchos de mis estudiantes están más bajos desde ese punto y va a ser como hacer una clase en chino mandarín. Por eso es importante la evaluación diagnóstica, me hace ver el panorama y me hace tomar decisiones también. El ver qué tienen, qué no tienen, qué es necesario reforzar, o quizás traen muchos más conocimientos de los que yo había pensado. Conocer los conocimientos que ya poseen los alumnos sobre el proceso de aprendizaje, que todavía no ha comenzado, conocimiento contextualizado. Las decisiones que puede tomar el profesor ante los resultados de una evaluación inicial son diferentes. Por ejemplo, iniciar el proceso tal y como se había previsto, remitir a los alumnos a fondos de información complementaria, por ejemplo, volver atrás, nivelarlo un poco, introducir cambios en el contenido del proceso instructivo. O sea, la evaluación diagnóstica o inicial es sumamente valiosa, porque si yo no analizo cuál es la base del estudiante, estoy construyendo castillos sobre arena. Si yo digo, ya vamos a comenzar desde este punto y doy por hecho que los estudiantes ya saben, por ejemplo, ya tienen cierto conocimiento. Imaginemos que yo les pido a los estudiantes que hagan un currículum y ellos hacen el currículum de la manera que ellos creen. Yo doy por hecho que ellos ya saben lo que es un currículum, pero muchos estudiantes, por ejemplo, no saben lo que es un currículum vitae, nunca han hecho un currículum vitae y no tienen por qué saber tampoco lo que es un currículum vitae. O sea, yo antes debería medir qué saben del currículum vitae, por ejemplo, qué es lo que ellos creen que debería contener un currículum vitae. Un ejemplo, incluso pasa con estudiantes que van en niveles, no solo en primer año, en segundo año, incluso en tercer año no tienen ni idea de lo que es un currículum porque nunca han estado en una búsqueda de trabajo y nadie les ha dicho qué es un currículum vitae. Bien, la Catherine, evaluación, dígame. sí, es que yo solo quería agregar en relación con la evaluación diagnóstica, que todo lo que tú estás diciendo es muy importante, porque además nosotros muchas veces evaluamos o partimos de la base de que ciertos conceptos son iguales, o sea, las representaciones respecto de ciertos conceptos son iguales en todas partes. Y acá en esta región, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, hablar del concepto vivienda o construcciones, lo que se imagina un estudiante que viene de Colchane es muy distinto a lo que se puede imaginar a alguien que vive en Iquique o que viene de una toma de hospicio. Entonces creo que también la evaluación diagnóstica nos permite tener claridad de cuáles de las posibilidades respecto de lo que se están imaginando, de lo que todos estamos pensando cuando decimos, no sé, casa. Así de básico. Y eso yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta antes de partir. Y eso es verdad, y tiene mucha razón, y tiene relación con muchos errores que se cometen, por ejemplo, el momento de hacer clase y dar por hecho que todos entendemos lo mismo por una palabra. Eso es cierto. En base a muchos conceptos, es para poder ver que entienden ellos, ir utilizando los mismos conceptos o darle a conocer a qué me voy a referir, por ejemplo, cuando yo diga vivienda. Está súper bien, porque también eso genera un montón de errores dentro de lo que es el aprendizaje. Y bueno, y la comunicación en general. El dar por hecho que el otro tiene que entender de la misma forma las palabras, y dependiendo de dónde viva, de dónde sea, si es del norte, si es del sur, las palabras van adquiriendo otro tipo de significado. Por eso es importante, incluso, bueno, y si nos remitimos a otros países, aún más. Si yo digo al tiro en otro país, me van a quedar mirando así, ¿y a qué se refiere? Pero acá nos podemos entender, por eso sí ayuda para ir viendo. Y por ejemplo, en la evaluación diagnóstica, yo incluso puedo intentar conocer cuáles son las expectativas de los estudiantes. Y a partir de eso tomo decisiones o puedo ir viendo de qué manera podemos ir acomodando, porque
cuando las expectativas y la realidad chocan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el estudiante se puede desmotivar. En fin.